orar. Muy bien. Nosotros quedamos en la parte inicial, el espíritu en la historia de Israel, ¿sí? Vimos un poco la experiencia temprana de la liberación, experiencia que fue clave, el Espíritu Santo, donde ustedes ven en diferentes referencias en el Antiguo Testamento, qué pasó esa situación, ¿no? Y ahí recordábamos un poco la nube que de día los guiaba y de noche era fuego, que es muy probable que fuera un volcán, ¿eh? O un torbellino de fuego que es muy común en la zona. Pero hace referencia al Espíritu. El pasaje que nosotros nos quedamos, empezamos a analizar, y yo le dije que íbamos a tomar cuidado, es el hecho de los libros que hablan los jueces y Samuel, ¿no? El caudillaje carismático. Ahí tenemos diferentes experiencias, y empezamos a leer así rápidamente, ¿sí? Un poco mezclado, su apunte lo tiene mezclado, ¿sí? Algunas referencias, ¿sí? El Espíritu de Dios empuja a Sansón, y si ustedes tienen jueces 13:25, dice claramente el pasaje, y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahane Dan, entre Sora y Estol, ¿sí? Nace Sansón, ¿no? Y el Espíritu se manifestaba. O sea, después usted estudia la vida de Sansón, bajo todos los aspectos de la vida, no es una vida de una persona muy, muy, muy consagradita, que digamos, ¿eh? ¿Sí? Digamos, si ustedes pueden hacer un libro, ¿cuántos miembros son como Sansón en las iglesias que no se comportan tan bien, ¿no? Que andan con mujeres, toman, no le hacen caso a los padres. ¿Sí? Podríamos escribir un libro, los miembros tipo Sansón. Pero igual eso no quiere decir que no tengan experiencias espirituales. Sansón las tiene, claramente, ¿no? Sobre Otoniel, dijimos, en Jueces 3, Jueces 3, dice 10, ahí pasaje que leímos rápidamente, el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. ¿Sí? Otra vez, vemos, de Otoniel no tenemos mucha referencia, no podemos ni hablar ni bien ni mal, pero se convierte en caudillo recién cuando viene el Espíritu del Señor. No antes. Y ahí hacíamos referencia al hecho simbólico de buscar a aquellas personas que están llenas del Espíritu para una tarea. Desde que yo les contaba, desde hacer manualidades hasta predicar, tendrían que tener experiencia espiritual, o por lo menos ser llamados por el Espíritu. ¿Sí? Por lo menos. Y ahí hablábamos de los que hicieron el tabernáculo, que eran llenos del Espíritu. Y eran albañiles, artesanos. ¿Sí? No eran nada, una tarea que no fuera especial. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos eso. Después hablamos de Jeftef. Jeftef, personaje muy interesante, que empieza en el 10, ¿sí? Que empieza a contar. Y ahí tenemos en el 11:29, que dice, entonces Jeftef, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés e hizo el famoso pacto, que yo le decía
que a veces los pactos que hacemos por inspiración espiritual son peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque a veces hacemos sin pensar un pacto. En este caso, él dijo, mato al primero que venga. Había 2 personas que vivían en la casa. Tenía el 50% de que o mataba a la hija o mataba a la esposa. Salvo que estuviera contando a los siervos. Pero si vivían ellos 3, era el 50%. ¿Sí? O él quería eliminar a la esposa por ahí. Todavía no tenemos claro. Dice, vamos a eliminar a la esposa. Si querida no, quedó otra. Salió a la hija y dice que se me partió el corazón. Y yo les explicaba que a veces, por tener una experiencia espiritual, se nos ocurre hacer esos pactos que son incumplibles. Señor, yo a partir de hoy voy a entregar mi vida y todo lo que poseo para que vos lo utilices. Mañana el Señor nos dice, vení, necesito que me des tu casa porque voy a abrir un hogar. No, bueno, Señor, pero era en otra fecha. No, tan así no era. Después vimos, y ahí vamos retomando, los mensajeros de Saúl, 1 Samuel 19:20, ¿sí? Recuerden que esto es después, es cuando Saúl trata de matar a David. ¿Sí? Dice en el 20, mandó a sus hombres para que lo apresaran, pero se encontraban con un grupo de profetas dirigido por Samuel, que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl. Y también ellos cayeron en trance profético. Al oír la noticia, Saúl envió otro grupo, pero ellos también cayeron en trance. Luego mandó un tercer grupo y les pasó lo mismo. Por fin Saúl en persona fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secú, donde están Samuel y David. Preguntó, y ahí le dicen, en Nayot de Ramá, alguien le respondió. Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino con poder también sobre él. Y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Nayot de Ramá. Luego se quitó la ropa y desnudo en el suelo estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche. De ahí que viene el dicho, ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? Este dicho va a aparecer 2 veces, porque si nosotros recuerdan lo que yo les leí antes, en la clase pasada, vemos que cuando Saúl es elegido, también tiene esta experiencia espiritual. Fíjense que es interesante el caso de Saúl, yendo cuando manda a los mensajeros, porque en realidad van a hacer un mal. No van a hacer un bien. Y tienen trance profético, y por lo menos son 3 veces y una cuarta con Saúl. O sea, tenemos que estudiar a veces los trances proféticos, tenemos que... No sabes qué hombre de Dios es este tipo. Sí, acá vemos que Saúl tenía todo medio normalito este tema, ¿eh? Estaba aceptadito por él. Pero no es muy claro que fuera alguien de Dios, ¿no? Y dijimos que Gedeón, pasaje que ustedes, sí, es muy popular Gedeón. De los jueces, el que más conocemos con Sansón, ¿no? Nos gusta Gedeón, nos gusta las verduritas, cómo son esos que hacen los dibujitos. Si ustedes no lo vieron, las verduritas, es muy lindo el de Gedeón de las verduritas, porque creo que un pepino, el otro un tomate, no tengo idea de la verdura esa. Pero es lindo y enseña la historia de Gedeón. Esa historia de Gedeón, sí, lo hace venir, dice. Si ustedes se fijan, en el 34, 6:34. Entonces el espíritu, Gedeón, poseído por el espíritu del Señor, tocó trompeta y todos los del clan de Abieser fueron convocados a seguirlo. ¿Sí? Fue un instrumento. Tocó la trompeta y sonó. A ver, esperen.
No era esta trompeta, ¿sí? Pero era algo así. No sale nada. Bueno, la idea es que saliera. El más largo sale más fácil, este más chico es muy difícil, es una porquería. Sí, para mí se lo vendieron fallado al dueño. Sí, que mi papá tendría que venir con un piquito esto, no viene con piquito. Sí, por ahí los músicos lo pueden corregir, qué sé yo. Pero él seguramente tocó algo así, no es una trompeta de acero. Recuerden esto, estamos hablando del pueblo de Israel. Tocó. El perro me mira como diciendo, esto se está muriendo. Ahí sonó más, profe, ahí sonó un poco ¿Esta mejor. clase se puede grabar? Se está grabando en este momento. No, no, se está grabando. Creo Sí, que no. Sí, se profe. está grabando. Se está grabando, sí. Todo esto se está grabando. Y va a quedar para la posteridad que tengo un video, después lo muestro. Sí, está grabado de verdad, sí. No puede hacer esto. De esa manera llamó Gedeón a todo el grupo, ¿no? Entra. Después tenemos los pasajes conocidos que vamos a analizar después, de Sansón y el de Saúl. Es interesante que las acciones guerreras de salvación son, en último término, guerras de Yahvé, en las que el Ruach lleva la iniciativa. Ahí leemos Gedeón 6:34, ¿no? Vuelvo a repetir, entra el Espíritu, convoca la guerra. El 11:29 sucede exactamente con Jeftef, ¿sí? Que habría que hacer un estudio bíblico de Jeftef, que me parece interesante. Hice 1 Samuel 11:6. Estoy buscando 1 Samuel 11:6. Si quieren, otro me puede ayudar. 11. ¿Sí? 11:6, ¿qué dice? Profe, patente lo de Jefté, no vaya a ser que los brasileros hagan una novela antes. El problema no son los brasileros. El problema son los argentinos que lo usan en los mensajes con las cosas que yo digo. Bueno, y no avisan. 1 Samuel 11:6, ¿qué dice? ¿Quién En, lee? en cuanto Saúl lo oyó, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se llenó de ira. ¿Recuerdan? Mi versión, la versión que tengo, ¿no? Ah, acá tengo otra versión. Sí. Esperen que la busco. A ver, si la encuentro. A ver acá. La otra era 11. Acá. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió de ira en gran manera. Y ahí agarró 2 bueyes, los partió, los repartió. Recuerden que este pasaje está entre Saúl proclamado rey, ¿sí? Y la confirmación. ¿Sí? Salgamos a matar todo. Es el Espíritu de Dios que inicia las guerras de liberación de Yahvé, ¿sí? En los relatos sobre Sansón se observa la transición fluida del lenguaje antropológico al lenguaje teológico. La ruaj que sobreviene de repente sobre Sansón intensifica su fuerza física hasta lo gigantesco. Eso es primeramente pura demostración de poder. Yo hago una aclaración con Sansón. Sansón no es la historia de Popeye. Aquellos que somos más grandes vimos Popeye. Que Popeye tomaba espinaca y se hacía fuerte. Evidentemente Sansón debería tener una fuerza natural. Lo que hacía el espíritu del Señor era como un potenciador, ¿sí? El gas nitroso que le echan a los autos para correr picada, yo no sé de eso, no, yo no corro picada ni ando, yo ando a 60 en la autopista respetando los tránsitos, porque además está Cintia acá y no podemos hacer ningún delito. Pero vieron que en las películas muestran, eso que ustedes ven en las películas también, que le tocan el botón y sale disparado el auto. O sea, A los si usted le toritos, pone... profe.
Rápido y furioso. Bueno, vamos a ir. Iba a decir algo, pero no voy a decir. Si usted le pone gas nitroso a un fitito, se va a desarmar. Usted se lo tiene que poner a un auto grande. Evidentemente esto pasa con Sansón. Sansón tenía fuerza. Es extraordinaria con el Espíritu del Señor. Si ustedes leen la historia de Sansón, que nosotros la vamos ojeando, ¿no? Sansón en el 13 nace. Sansón se casa. Dice que con Sansón descendió a Tinat y vio ahí una joven filistea. Ya sus ojos estaban en cualquier lado. Cuando él volvió, le dijo a sus padres: he visto en Timat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Los padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes en nuestro pueblo que tiene que ir a buscar a esposa entre los filisteos incircuncisos? Sansón le respondió a su padre: pídeme esa, que es la que a mí me gusta. Sus padres no sabían que esto era parte del Señor. O sea, evidentemente Dios utiliza el capricho de Sansón para hacer algo. ¿Sí? Que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. Así que Sansón descendió en Timat junto con su padre, y de repente al llegar a los viñedos de Timat, un rugiente cachorro de león le salió al encuentro. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, con quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, pero no le contó a sus padres lo que había hecho. Luego fue y habló con la mujer que le gustaba. Pasado algún tiempo, cuando regresó a casa para casarse con ella, se apartó del camino para mirar al león muerto y vio que había en su cadáver un enjambre de abeja, un panal de miel. Tomó con las manos un poco de miel, comió mientras proseguía su camino. Cuando se reunió con sus padres, les ofreció miel, también ellos comieron. Pero no les dijo que lo había sacado del cadáver del león, porque lo haría impuro eso. Sansón violó todos los reglamentos posibles. ¿Sí? Obviamente esto va a ser utilizado por Dios. No es que Dios le pide que viole los reglamentos, como dijo un pastor por ahí. Eso es una barbaridad. Dios no le está diciendo, Dios va a utilizar esto. Y ustedes ya conocen la historia, que él cuenta una adivinanza, ¿no? La famosa adivinanza del león. Sansón tenía un problema de mujeres, las mujeres lo dominaban. Claramente, que es más dulce. Y en el 19 dice: vino el Espíritu del Señor sobre Sansón con poder, y este descendió a Ascalón, derrotó a 30 de sus hombres, le quitó sus pertenencias y le dio su ropa a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, enferocido, regresó a su casa de su padre. Entonces la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que lo había acompañado en su boda. Fíjense que Sansón hace cosas increíbles por el Espíritu del Señor, pero tiene problemas con las mujeres, problemas con las pautas y problemas de carácter. Enfurecido se fue. Dejó a la esposa, que se había casado, ¿no? Pasado algún tiempo, durante la cosecha de trigo, Sansón tomó un cabrito y fue a visitar a su esposa. Voy a la habitación de mi esposa, dijo, pero el padre de ella no le permitió entrar, sino que le dijo: yo estaba tan seguro de que la odiabas que se la di a tu amigo. ¿Pero acaso no es más atractiva su hermana menor? El padre, un chanta, o tenía miedo o algo por el estilo, le ofreció a la hermana menor: tómala para ti en lugar de la mayor. Sansón, esta vez sí que no responderé por el daño que les causa a los filisteos. Así que fue y cazó 300 zorras y las ató cola con cola en parejas, y en cada pareja amarró una antorcha. Luego les prendió fuego a las antorchas y las soltó a las zorras por los sembrados de los filisteos. Así encendió el trigo que estaba en las gavillas y el que todavía estaba en pie, junto con los viñedos y olivares. Fíjense una cosa que no tenemos acá, en este relato de las zorras,
por el momento, espíritu. Recién aparece en el 14. Sí, porque si ustedes leen del 11, en el 15, 14. 14, 15. Estoy en el 15. En el 15 cuenta la historia de la zorra. La zorra, él va, se enoja, las prende. No hay espíritu. Sí. ¿Sí? No menciona el espíritu. Lo hace él. Obviamente provoca la ira. En el 11 del 15 dice que vinieron, entonces 3.000 hombres de Judá descendieron a la cueva de la peña de Tan y le dijeron a Sansón, ¿no te das cuenta de que los filisteos nos gobiernan? Porque haces esto. Simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí. Hemos venido a atarte para entregarte en mano a los filisteos. Júrenme que no me matarán ustedes mismos. De acuerdo, respondieron. Solo te ataremos y te entregaremos en sus manos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas. La descripción nueva en la Biblia destaca el hecho de su firmeza, que no están desgastadas por el sol, por la lluvia, sino son sogas que realmente eran firmes. Y lo sacaron de la peña. Luego, cuando se acercaba a Lehi, los filisteos salieron en su encuentro con gritos de victoria en ese momento. El Espíritu del Señor vino sobre él y con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de las manos se deshicieron al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca. Otra vez viola el mandamiento de tocar un cadáver. Agarró con ella y mató a 1.000 hombres. Entonces Sansón dijo que la quijada de un asno los he amontonado, con una quijada de un asno he matado a 1.000 hombres. Sí. Fíjense. Otra vez es el espíritu que hace esa guerra estupenda de matar 1.000 hombres. Utilizando a Sansón y no siguiendo los métodos tradicionales. Porque si él hubiera sido un judío, no hubiera agarrado una quijada. Porque no pueden tocar cadáveres. Y la Biblia vuelve a destacar que es fresca. Cuando terminó de hablar, arrojó la quijada y llamó a aquel lugar Ramalei, y como tenía mucha sed, clamó al Señor: tú le has dado a tu siervo esta gran victoria. ¿Acaso no voy a morir ahora de sed, a caer en manos de los incircuncisos? Entonces el Señor abrió la honrada que hay en Leví, y ahí brotó agua, y bebió, sí, y gobernó. Fíjense, vuelvo a decir que cuando es para la lucha del pueblo, aparece el espíritu. Si ustedes leen el resto de la historia, ¿sí? Se va notando. Después en el 16 tenemos Sansón y Dalila, ¿sí? Famoso pasaje que hay películas viejas, pregúntenle a sus padres, por ahí alguno la vio, Sansón y Dalila, el Sansón medio viejito y Dalila está bien, media viejita también, pero hacen, no, fíjense que es el que la enamora, él se acuesta, le dijo, dime tu secreto, tu tremenda fuerza, cómo se te puede atar y dominar. Si se me ata con 7 cuerdas, le cuenta de arco. Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti, rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. Fíjense una cosa, no aparece el Espíritu del Señor. Dale, me burlaste de mí, si me atan con sogas nuevas, vuelve a aparecer, rompió como quien rompe hilo. Sí. Si pones 7 trenzas en mi cabello con tela de telar,
rompió todo. ¿Sí? Y de repente, cuando él dice, en el 16, 17, al fin se le dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque yo soy nazareo, consagrado a Dios, desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaré a ser tan débil como cualquier otro hombre. No es que pierde la fuerza por el cabello. Eso lo dice Sansón. Si ustedes siguen adelante, después de hacerlo dormir, sobre sus rodillas ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas del cabello, así comenzó a dominarlo, y su fuerza lo abandonó. ¿Sí? Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan contra ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me lo quitaré encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. La clave de la fuerza del Sansón no está en el pelo, está en el Señor. Si ustedes siguen leyendo la historia de Sansón, es interesante que cuando muere Sansón, le vuelva a crecer el pelo. Y no tenía fuerza. En el 17:28, entonces Sansón oró al Señor, oh soberano Señor, acuérdate de mí, oh Dios, te ruego que me fortalezcas. Solo una vez más, déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo, se apoyó contra ella y la mano derecha sobre una y la mano izquierda sobre la otra, y gritó, muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza, el templo vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo, lo llevaron de regreso, lo sepultaron entre Sora y Etol en la tumba de su padre Manoa. Sansón había gobernado Israel durante 20 años. Tampoco dice que tuviera fuerza por el espíritu. O sea, profesor, que podemos decir de que el tema del espíritu, el roaje en esto, como Samuel, actúa directamente, es una cuestión emocional de espíritu a espíritu. El espíritu de Jehová, con el espíritu de la persona, actúan sobre las cualidades de la persona. Destaca una cualidad de la persona para una tarea específica. No es que Sansón podía hacer sacrificios. ¿Sí? Sansón estaba para liberar al pueblo. ¿Sí? Como los otros jueces que vemos nosotros, o sea, cuando utiliza el término gobernar, que nosotros lo utilizamos mucho y nos llama la atención, ¿no? Ellos gobernaban. Es un poco esta la dirección de lucha, de pelea, de ir a pelear, ¿sí? Específicamente por el tema de las guerras. No tiene ese propósito. Si ustedes siguen leyendo ahí el apunte, dice, sí, estábamos viendo lo de Sansón, claro que el poder vital de Sansón no se explica solo por la fuerza del Ruaj, pero en el contexto de la guerra Yahvé, Sansón se convierte en un personaje salvador. Así pues, Israel vive la experiencia de que Yahvé, como antaño en Egipto, se apiada de la calamidad de su pueblo, escucha el clamor de los oprimidos, cuando estos se apartan de los dioses ajenos y se convierten. En estas situaciones extremas, el Ruaj de Dios hace que se invierta por completo la situación calamitosa, apoderándose en determinadas personas, dando vigor al pueblo para que todos juntos resistan al enemigo. Aunque en casos aislados las capacidades humanas extraordinarias obran lo necesario, vemos que en el último término el espíritu divino es el que concede el carisma a los personajes dirigentes. Como en algunos casos Sansón no necesitaba del espíritu
pero igual obraba, hacía algo extraordinario, ¿no? Porque la muerte de todo eso nos dice que el Espíritu vino sobre Sansón. Evidentemente, cuando menciona es porque está destacando que la fuerza que estaba haciendo es sobre el Espíritu. Este es en el periodo de los caudillos. Ellos entienden que los caudillos, los jueces que ejercían una tarea, tenían que tener este poder, ¿sí? Que venía por el Espíritu. Segundo espacio es la profecía estática de los tiempos antiguos. Fuera de las tradiciones de la guerra de Yahvé, vemos que en los tiempos antiguos de Israel el Ruach se hallaba en conexión a la profecía estática. Ahora la Ruach no sobreviene sobre individuos aislados, sino sobre un grupo de profetas, los que leímos, ¿no? ¿Se acuerdan que leímos? Saúl va con un grupo de profetas, ¿sí? Sin que quede limitado a ese círculo, como nos muestra Saúl y sus servidores. La acción del Espíritu que pone éxtasis es un fenómeno pasajero. No hay drama, Tony, pero el hecho de que esos fenómenos evidentemente sean provocados y se repitan podría explicar la actitud claramente negativa ante el éxtasis profético en el 18:10 de 1 Samuel, llega incluso a ponerse en relación íntima con el mal espíritu enviado por Dios. En algún momento de la historia de Israel, ese trance profético que vive Saúl es visto de manera negativa. En algún momento. En algún momento es visto como algo negativo, ¿sí? Y eso lo va a explicar por qué. Porque evidentemente, déjenme contestar un mensaje de un alumno. Evidentemente, había una cuestión con otros pueblos que hacían lo mismo. Por eso hay que estar atento. ¿Sí? El éxtasis profético no es un elemento específico de la experiencia del Antiguo Testamento del Espíritu, como lo acentúa la expresión muy usada en este contexto, Ruach Elohim. Se encuentra únicamente en 1 Samuel 16, que pudiera relatar un origen cananeo. Para la experiencia de Israel acerca del Espíritu, podría ser decisivo el hecho de que el éxtasis, aunque sea obra del Espíritu, no está asociado de modo alguno con las palabras y los actos de Yahvé. Siempre se utiliza Ruach Elohim, salvo en 1 Samuel 16. Se utiliza 1 Samuel 16, se utiliza Elohim Yahvé. Si ustedes lo buscan, yo creo que... No, no estoy compartiendo pantalla, estoy compartiendo otra cosa. Vamos a buscar 1 Samuel. Entonces, el Espíritu del Señor. Ahí en la versión debería decir el Espíritu de Yahvé, ¿no? Debe estar incluido. Pero ese es el tiempo de los profecías estática. El tercer periodo, y con esto termino por hoy, después nos quedan el Espíritu y los profetas, es en la monarquía. Yo les dije, si no lo dijo, lo vuelvo a mencionar, que no podemos tomar en cuenta a Saúl como rey. Saúl es un líder, ¿sí? Tiene como un título inferior a rey, pero no es rey, no tuvo capital, no tuvo ejército. El rey es David, sí, y es claro. Después de la profecía estática, los tiempos antiguos le corresponden un carácter puramente
episódico, pero incluso en los dirigentes carismáticos el hecho de ser poseídos por la Ruaj de Yahvé sigue siendo un fenómeno singular y en todo caso pasajero. En el fondo se aplica todavía a Saúl, de quien se dice después que fuera ungido por Samuel. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y Saúl cayó en medio de ellos, ¿sí?, en un arrebatamiento profético. Aunque en este contexto se dice que Dios transformó el corazón de Saúl. Yahvé volvió a retirarse de él en el 16:14. Se trasladó a David, de quien ahora se dice el Espíritu del Señor estuvo sobre David a partir de aquel día. Si usted fija en 1 Samuel 16:13, recuerden que es esporádico. Vemos en Sansón que iba y venía. Sí. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. No es que permanecía. Vimos en Saúl que iba y venía. Uh-huh. En David, y que no tiene la experiencia de profetizar, dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. ¿No hay experiencia profética? No le impulsó a hacer nada valeroso, de hecho, termina tocando la arpita con Saúl. Pues no es con espíritu de poder. Sí. Cuando mata a Goliat, sí, si ustedes buscan, que lo va a ver, que dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. Él tiró la piedra, no dice que el Espíritu del Señor guiara la piedra. O sea, es que como que la experiencia con David, si no tenemos ese relato del 1:16-13, es casi nula. En el 23:1-2 de 2 Samuel dice, estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo, ungido por el Dios de Jacob. No se llamaba, tenía una autoestima baja David, ¿eh? Sí, tenía un problema de ego importante, porque el dulce cantor, hombre exaltado, faltó el capo de los capos, el genio de los genios, Messi más Maradona, no sé qué más quería ponerse. El Espíritu del Señor habló por medio de mí y puso sus palabras en mi lengua. Todo lo que dije lo dijo el Espíritu. Sí. Vuelvo a decir, tenía un tema de ego. O sea, tenían que trabajar la autoestima un poquito con David. Si Saúl era medio blandito de carácter, David se había ido un poco al extremo. Pero lo que queda claro que la experiencia queda, que no es una experiencia del rey, es del rey solamente ahora. Ya no es algo pasajero y que involucra a diferentes personajes. Pues si usted ve la búsqueda de los jueces, la historia son jueces cada uno de cada palo. Profesor. Sí. Yo tenía un pastor que nos enseñaba, nos predicaba y nos decía que nuestro espíritu debía ser como el de David y que nuestras piedras iban a ser dirigidas por el Espíritu Santo como la piedra de David y que íbamos a matar a todos los gigantes. Sí, lo que pasa es que el pastor nos leyó que se acostó con 2 o 3 mujeres y al final de sus días mandó a matar gente. O sea, nos quedamos siempre con la parte bondadosa. David chico, que lo vemos peticito, de rulito, rubiecito, con
la gomerita, decimos, mira qué lindo pibe este. Queremos un yerno así, piola, ¿no? Si patacón, tira 2 piedrazos, mató a uno, qué bueno David. David grande, muriéndose, el Espíritu del Señor habló atrás de mí. En el medio tenemos adulterio, asesinato, censo, lista para matar gente. Recuerden que el dulce cantor de Israel, que está en la Biblia, quiso construir el templo y Dios le dijo, no, vos no me podés hacer nada porque vos tenés la sangre, las manos manchadas de sangre. O sea, era un asesino profesional. Los amigos de los David. filisteos. En el tiempo de Saúl fue amigo de los filisteos. O sea, un traidor. Pero para afanarle a los filisteos también. Sí, fue un mercenario. O sea, el dulce cantor, el escritor de salmos preciosos que nosotros cantamos, tenía unos problemas de papeles interesantes. Recuerden cuando cometió el adulterio, dice la Biblia claramente, en los tiempos que los reyes iban a batalla, David se quedó. Escuché 14.000 mensajes diciendo por qué la chica se estaba bañando en la azotea. Vuelvo a decir lo que digo desde el primer año a ustedes. ¿Dónde quería que se bañe? No había baño. Se bañaban en la azotea. El que no tenía que estar era David, no la piba. Además, si él veía a la piba, se tenía que tapar la mirada y mirar para otro lado. David hizo un poco más. Y cuando estaba embarazada, en vez de decir, che, es mío, me mandé la macana, lo quiso ocultar, como a veces ocultamos nosotros los embarazos prematrimoniales, casando a la pareja rápido, ¿no? Casate ya, cosa de que el nene sea 8 mesinos. Hay nenes que nacieron de 6 meses y vos los ves y decís, mamita, este parece de 9 meses, qué bendición tuvo la familia, ¿no? Ni problema en los pulmones tiene el chico. Entonces, es porque lo apuramos las cosas. Hizo lo mismo David, vamos a tratar, es viuda, yo me casé con una viuda. Y se casó con una viuda David. Lo que pasa es que él hizo la viuda. Él lo mandó al otro, que era un santo, lo emborrachó, lo emborracho y lo mando a dormir con la esposa. Se quedó durmiendo en la puerta. Después fue a pelear y le puso todo lo... Además, si no lo mataban en esa, lo mataba el rey, el general. Pero tenemos ahí que el Espíritu de Dios obra en David. Por lo menos es lo que dice la Biblia. Es claro que el discurso, ¿sí?, pierde concreción por cuanto se habla solo en términos generales del Espíritu concedido al rey, ya sea mirando anticipadamente en relación a la ascensión al trono o bien mirando respectivamente, pero las palabras y las acciones del monarca no se atribuyen a la acción directa del Espíritu. Acá, en el tiempo de la monarquía, se pierde lo concreto del Espíritu, se pierde, bueno, el rey está inspirado, es lo mismo que ustedes dicen del pastor. El pastor está lleno del Espíritu Santo. Eso es algo que pierde concreción, porque la Biblia no dice que solo los pastores están llenos del Espíritu Santo. Y el don de sanidad no es para pastores solamente, ¿eh? Y el don de profecía no es para pastores, y el don de lengua no es para pastores. Ahora resulta que solo los pastores sanan. No pasa eso, sí pasa eso. Cuando yo voy adelante a que me ore alguien, estoy diciendo que esa persona tiene la capacidad que yo no tengo. Como que el Espíritu solamente obra en ciertos sectores de la iglesia, como el Wi-Fi. ¿Vieron que tenemos todo problema de conexión? Anda más cerca de la antena. ¿Dónde es la antena? El altar. El Espíritu de Dios no puede obrar en la puerta, no puede obrar en tu casa, no puede obrar en el baño, no puede obrar en la cocina de la iglesia, solamente en el altar. Porque ahí está el Wi-Fi de Dios. Eso no es verdad, no es bíblico y no está en la Biblia. Cuando hacemos ese discurso, transformamos en algo inconcreto
el discurso de Dios, porque el Espíritu es algo concreto, real y activo, que actúa, no tiene horario ni fecha. Cuando yo digo campaña de milagro, que antes no hace el Espíritu milagro. No, iba a decir algo, pero me acordé que está grabado. Seguimos. Sí, me había embalado y iba a encarar algo, ¿no? Como si este mes vamos a hacer milagro. Venga este mes que vamos a hacer milagro. Y los meses anteriores no hiciste milagro. ¿Qué pasó? Es un mes. Sí, eso es sacarle concreción al espíritu, E ir contra la enseñanza bíblica. Los apóstoles no decían, che, mire, vamos a ir a Antioquía y ahí no vamos a hacer milagros porque estamos cansados. Pero en Éfeso la rompemos, Ahí va a ser un mes de milagros, campañas. Ahí hacemos todo, porque en Antioquía no nos gusta acá. O sea, el espíritu obra donde se le canta la gana, es Dios. Recuerden este hecho. Parte de enseñar neumatología es enseñarle que el espíritu es Dios. Y si el espíritu es Dios, obra y hace lo que se le canta la gana, donde se le canta la gana, con el que se le canta la gana. Porque una característica, cuando alguien le pone Dios, es esa característica. Hacer lo que se te canta la gana. Si no, no es Dios. Y vamos contra la Trinidad si creemos que no es Dios. Es muy lindo el libro, Ven Espíritu Santo, pero no hay que invitarlo al Espíritu. El Espíritu viene solo. ¿Sí? Me hicieron enojar. Bueno, posiblemente se expresa aquí, y terminamos acá en el título 2.4, se expresa aquí lo que ha de ser determinante para la ulterior historia de la fe de Israel. La coalición entre el Espíritu de Dios y el poder político es sumamente frágil, tal como lo demuestra con absoluta claridad la propia historia de David. Alguien que no tiene ninguna característica o cualidad para tener el Espíritu de Dios, salvo que era el dulce cantor de Israel, el que hacía las cosas que Dios quería, pero se mandó 14.000 pecados en el medio. Encaja en este contexto el hecho que la Ruaj de Yahvé no desempeñe ya ningún papel en los textos legislativos jurídicos del Antiguo Testamento. En el curso de la escatolicización de la fe de Israel, la idea de la realeza ejercida en el espíritu de Yahvé se traslada al Mesías como el rey salvador anhelado, descendiente de David. El Mesías reemplaza esa idea que tenían sobre la monarquía. El rey mesiánico es el que tiene el espíritu. Por eso van a encontrar que dice, el espíritu, tengo el espíritu del Señor y vengo a hacer esto, lo otro. ¿Por qué? Porque es la comparación con los reyes que tienen y con el rey futuro. ¿Sí? La expectativa del rey futuro es mejor. Muy bien, tenemos tiempo para unas preguntas. Son 19:20. Hace una hora que estamos hablando. Profe, Pregunta. ¿se Sí. puede tomar como que Dios restaura el proceso del espíritu con David cuando le permite que su descendencia venga de la mujer en cuestión? O sea, el hijo de David con Betsabé y no los otros es Salomón. Sí, pero yo no creo que Dios restaure. Yo creo que ahí hay un tema que es uno de los pecados de David es anticipar el plan de Dios. Porque nosotros no conocemos la historia. ¿Qué hubiera pasado con Urías? Yo no tengo, o sea, era un soldado. ¿Sí? Evidentemente uno de los mejores soldados porque estaba a la orden de General Joás, era un soldado importante, no era... Y vivía en Jerusalén. O sea, se dedicaba a la guerra el tipo. No era un campesino. Hubo una manipulación importante entre el profeta y la mujer
diciendo, bueno, antes que se muera que lo unja mi nene. Sí, por eso. Yo creo que hay una anticipación, para mí, uno de los pecados de la anticipación. Posiblemente él hubiera sido esposo de Betsabé. ¿Sí? Él hubiera sido esposo. Ahora, la elección de Salomón radica, no sé si es por una restauración de David, sino un manejo extraordinario del profeta y de la esposa, que le dijeron, che, se muere el nene, se te morí, vos me dijiste que el nene iba a ser el rey, pero el hermanito está jurando en tal lado, con el sacerdote, que David le dice, vayan y hagan esto, nómbrenlo rey, hagan estas pautas porque se complica el rancho, ¿sí? Es una historia política, yo no creo que esté obrando el espíritu ahí. O sea, no creo que esté obrando. Creo que el espíritu en la monarquía queda totalmente de forma inconcreta, como decíamos en el apunte, casi es nominativo. Está el espíritu del Señor. ¿Quién lo tiene? David. Vio también, profe, que cuando Jesús es entregado por Judas, que dice una parte, ¿no? Se dice en varias partes, que el Señor dijo, Jesús dijo, nadie toma sino que yo pongo mi vida. Pero también hay, la palabra dice, hay de aquellos que han puesto la mano sobre él, ¿no? Haciendo mención en Judas, hay de aquellos que le han entregado. La voluntad del Padre era esa, ¿no? Que Jesús, el Mesías, muriera en la cruz. Pero hay de los que pusieron la mano sobre él. Sí, de hecho lo dice cuando él ora. De los que me entregaste no se perdió ninguno, salvo que estaba listo, que estaba planificado que se pierda. ¿Sí? Dios conoce qué va a hacer cada uno y cuál es el plan de Dios, de cada uno. ¿Sí? Esto es una realidad. Y como veíamos en Sansón cometía pecado y hacía macana, pero Dios utilizaba eso en beneficio de su pueblo. No es que querés que Sansón peque, ¿eh? Entiéndanlo. No es que Dios decía, bueno, que este vaya con la filistea, agarre la quijada, que haga esto, que haga lo sí. Eso que dice el pasaje bíblico que mal interpretamos nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien. No quiere decir que todas las cosas que hacemos son buenas. Quiere decir que todo lo que hacemos nos ayuda bien. Porque o estamos haciendo lo bueno y si estamos haciendo lo malo estamos aprendiendo algo. Sansón pasa lo mismo. Dice, incitó Dios en el sentido de que lo permitió, ¿por qué? Le iba a ser de beneficio para su pueblo. Su pueblo no iba a cometer, ni iba a tener ese problema. Con David tenemos lo mismo. Piensen en Salomón. ¿Sí? Más allá que él tiene el espíritu, le das sabiduría, eso, no dice Salomón que tuvo el espíritu del Señor, sino que tuvo sabiduría, conocimiento y eso. Dios permitió esas cosas para destacar a Salomón, para que Salomón fuera importante, pero después Salomón fue desviado por las mujeres y cometió todos los pecados posibles. Salvó a un niño y después hizo dioses de Moloc que sacrificaban niños. O sea, el mismo Salomón, el sabio de Israel. ¿Sí? Sí. Porque no se nos quiere decir, ¿por qué no menciona esto de los líderes en el Antiguo Testamento? Para no adorar a los líderes. Que a pesar que tengan el espíritu, se pueden mandar una macana. El que tenía el espíritu, el cantor de Israel, tuvo que ir Natán a decirle, che, te cuento lo que estoy esta. Había uno que tenía 99 ovejitas y uno tenía una ovejita. Vino familia a visitar y el de 99 le sacrificó la ovejita del otro. David se arrancó la vestidura y dice, uy, hay que matarlo, es un desastre. Este hombre no vive. Ese tipo sos vos, te mandaste macana, pecaste. Y tenía el espíritu del Señor. Lo que nos enseña esos relatos es, che, fíjense, no adoren a los líderes.
aunque tengan experiencias espirituales, pueden seguir cometiendo pecado. Y ese es el problema que tenemos en la iglesia hoy. Una sobrevaloración de los líderes, en gran manera, y no nos damos cuenta después los problemas que tienen los líderes por esa sobrevaloración. Y podemos empezar a relatar, ¿no? Problemas con mujeres, problemas con plata, problemas de maltrato, problemas de diferentes tipos. ¿Sí? Y ustedes pueden conocer a un pastor, yo puedo conocer a 2 pastores que pasó por lo mismo. Sí, por ahí Mariano lo sabe bien. Acá el otro día en Moreno, hace unos meses, ¿no? Denunciaron a un pastor, creo que fue en marzo, abril, denunciaron al pastor de Francisco Álvarez porque cobraba los planes sociales de la gente. En Crónica salió Mariano. Yo me asusté porque dijo pastor de Moreno y digo, va a alargar algún nombre que vamos a quedar todos pegados. Bueno, sí, pero... ¿y qué hacemos? Hay más de un caso que ustedes pueden buscar en sus congregaciones, en sus denominaciones, en internet. Hablen con algunos compañeros suyos sobre sus pastores. No, pero tienen el Espíritu del Señor, no podemos decir nada. ¿Cómo? No quiere decir que no pequen, ¿eh? Estamos en el Antiguo Testamento y les menciono estos casos. Vamos al Nuevo. Y con esto termino y dejo de grabar porque... Pedro, ¿se acuerdan, Pedro? Que ya estamos después de Pentecostés, ¿no? Olvidémonos de antes de Pentecostés era otra vida, no tenía el Espíritu. Después de Pentecostés había hecho milagros, había hasta matado gente con el Espíritu. Un fenómeno, Pedro. Pablo le tiene que decir, mirá, sos un hipócrita. O sea, una cartita hermosa, Gálatas, Pablo, le tuve que llamar la atención. A Pedro y al Lasi con bozal de Bernabé. A los dos le tuve que decir, son 2 hipócritas, porque antes comían con los griegos, cuando vinieron los de Santiago, ustedes se pusieron a comer con esto. 2 tipos llenos del Espíritu. Pablo, no podemos discutir el obrar espiritual de Pablo. Predicaba aburrido, pero tenía un obrar, se le murió uno, lo resucitó y siguió predicando, era un fenómeno. Pablo se peleó con Bernabé, a tal punto que él después tienen que reconocer llamándolo a Juan Marco de vuelta. Tener una experiencia espiritual no me convierte en Dios. Porque sigo siendo hombre. Tengo que tener cuidado que mi carnalidad no impida el obrar de Dios. No porque yo sane a 2 enfermos, libere 20 demonios y levite por el templo, voy a estar haciendo bien las cosas. Más que los dones, es el fruto del Espíritu. Recuerden Corintios, que tenían todos los dones y tenían para darnos a nosotros y les sobraban todavía. Y el apóstol los tiene que llamar y decir, muchachos, ustedes están haciendo todo mal. Todo. Ni una le pegaron. Le erraron a todo. Reflexionen. Creo que eso nos llama la atención y tenemos que empezar a poner en cierto lugar fundamental nuestra vista, que es en Dios. No en la experiencia de los hombres y no en lo que hace un hombre. Pero pastor, hizo tantos milagros esta persona. Gloria a Dios que hizo milagros. Pero eso no justifica ni el maltrato, ni que afane, ni que se acueste con domina, ni diferentes cosas. Los milagros son por obra de Dios, no porque él es un genio.
A veces vemos a alguien que hace milagro y no lo toque, no lo bese, no lo... ¿Qué se le va a escapar poder? ¿Qué? ¿Un Power Ranger? Que lo tocan y se transforma. Yo no... si tiene tanto Espíritu Santo como creo que tiene, va a tener el fruto del Espíritu, que es paciencia, humildad. Sí, nosotros hemos confundido los roles espirituales. Nos quedamos con la manifestación espiritual. Yo les relaté en estos pocos pasajes del Antiguo Testamento todas manifestaciones espirituales con todo tipo que terminaron mal. Entonces no es la manifestación, es el fruto. Muy bien, vamos a terminar de grabar acá. Yo les voy a subir dentro de un rato la grabación para que la vuelvan a ver. No la pueden pasar a otra persona. Ah, ¿no? Bien. No.